Está lo mismo arriba, ¿eh? ¿Ya le dio grabar? No. Falta la otra compañera para empezar. Ya vemos 3. El mensaje. Aún falta, ¿verdad? Que se... Sí, solo nos ingrese. falta. Daniela dice que ya entra. Para que empecemos ya. Aquí está. Ya se me descarga. Ok. Aquí estamos ya los 4 integrantes. En sí somos 5. Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo de 2. número 2 de Derecho de, Redacción General, ¿verdad? Hoy es día domingo. Vamos a empezar nosotros con hacer nuestra participación con el módulo número 5. Los integrantes del grupo nosotros somos su servidora Cristina Quijada, Concepción Savillón, Daniela Dueñas, Darío Humberto Perdomo, y también en el grupo está el compañero Edgar Pérez, pero él por problemas personales con un familiar no pudo estar aquí presente, pero igual nos está ayudando en todo lo que nosotros vamos a hacer en este momento. El tema del módulo número 5, estamos hablando a título de tipos de los párrafos. Los tipos de los párrafos, como todos sabemos, hay varios tipos de párrafos. Los párrafos se dividen, veremos, según su estructura lógica. Según su estructura lógica, están los párrafos comparativos, los cuales consisten en la expresión de las semejanzas o diferencias que existen entre dos objetos o fenómenos. También tenemos lo que son los párrafos de causa y efecto, que presentan un hecho seguido por las razones que lo ha causado o por las consecuencias que se derivan de él. Tenemos dentro de los tipos de los párrafos, tenemos planteamiento y resolución de problemas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la estructura en dos partes.
Lo dividimos en la primera parte que se presenta el problema de forma explícita y la segunda que se expone en la solución. También tenemos párrafos según la secuencia o proceso. ¿Cuál es este? Es el que se describe una serie de eventos o un proceso en algún tipo de orden, el que lleva un tipo de orden, se describe conforme si usted tiene una secuencia de un evento que va a hacer, entonces usted lo va haciendo por párrafos. En un evento de Como tal decir, fecha, esta fecha. Dígame. es como una secuencia lógica que según se estructura el contenido. Así, Melito. Prácticamente, o sea, usted tiene que explicar prácticamente en este párrafo de secuencia o proceso qué proceso se está haciendo o qué secuencia se está llevando. Correcto. También tenemos los tipos de párrafos deductivos. ¿Cuáles son estos? ¿Verdad? Los que se ubican en una idea principal al inicio de cualquier párrafo, partiendo de una generalización y se prosigue como un caso específico. El deductivo más que todo es el que deduce el caso específico que usted va a hacer en el párrafo. Ajá. También tenemos lo que son los párrafos, siempre hablando según su estructura lógica. Tenemos los párrafos inductivos, que se coloca la idea principal al final, ¿verdad? O sea, la idea principal de este párrafo, usted la va a saber al final del párrafo. Se comienza con oraciones que se expresan las ideas secundarias para llegar a una generalización o idea temática como conclusión de lo que se ha afirmado. Pero en sí, la idea principal de este párrafo, usted la va a encontrar al final. Por eso le dice inductivo. Por eso usted va a venir y va a empezar a inducirlo con oraciones, con esto, o sea, con cualquier cosa, pero la idea principal de este párrafo, usted la va a encontrar al final del párrafo, al final. También tenemos lo que es en los tipos de párrafo, siempre en la estructura lógica. Tenemos las conclusiones, el tipo de párrafo de conclusión, el cual se utiliza para cerrar un tema o un apartado. Se utiliza siempre en algunas expresiones, como digamos, cuando no sé si ustedes de repente han visto que uno siempre dice, en conclusión, yo llegué en conclusión a esto. Entonces, a esto se requiere este párrafo. Usted viene y usted dice, en conclusión, yo les voy a decir que los párrafos se dividen en esto, en esto, en esto. Este es el párrafo en conclusión, ¿verdad? Compañera, Ajá. prácticamente lo que nos da el párrafo de conclusión es el resumen general del tema. Exacto, así. ¿Por qué? Porque usted ya está dando prácticamente en este párrafo, en síntesis, todo lo anterior que uno vio, lo va a concluir en este párrafo. Por eso se llama de conclusión, o sea, prácticamente de finalización. Y también tenemos que el párrafo no solo se divide en eso, sino que también según la ubicación. Y según su ubicación, los párrafos pueden ser de apertura, de transición y de cierre. Dentro de los párrafos de apertura tenemos que es prácticamente la introducción del texto. Es cuando nosotros iniciamos un párrafo. La función de este es presentar el problema de lo que vamos a tratar en este párrafo. También tenemos que tomar en cuenta que todo lo que escribimos tiene que ser enfocado a un lector, cómo entretener a esa persona, y es aconsejable tratarlo hasta el final del texto. Dentro de los párrafos de transición son los que nos dan como el pase o el acceso para tratar de un tema a otro. Es prácticamente un puente, por así decirlo, un puente de que nos sirve a nosotros para cambiar de lo que estamos hablando y cambiarnos a otro tema. Y para eso necesitamos utilizar frases. No sé si alguno de ustedes lo ha usado. Bueno, me imagino que todos en algún momento. Cuando decimos por lo tanto, no obstante, a pesar de lo anterior o a pesar de lo que ya hablamos, además, entonces todas esas frases a nosotros nos sirven como una transición en el proceso de un escrito a otro. Y con los párrafos Compañera, de cierre, o sea que este de transición más que todo, lo que hace es como meterlo a uno en el párrafo y uno decir, ok, yo me meto pero voy a meter esto en el párrafo. exacto, como para meter otra cosa. Ok.
Ajá. Por ejemplo, si hablamos de los seres vivos, podemos decir, y estamos hablando específicamente de las plantas, entonces, pero seres vivos no solo son las plantas, también somos los seres humanos y los animales. ¿Me entiende? Entonces, ahí nosotros venimos y recalcamos ahí que los seres vivos somos más. Entonces, eso no, para eso es el párrafo de transición, para pasarnos de un tema a otro, siempre y cuando lleve coherencia, ¿verdad? Y con los párrafos de cierre, la misma frase nos dice, de cierre es prácticamente la conclusión final, el cierre de nuestro párrafo. Resume en sentido general todo el texto y este nos da sentido que le recuerde al lector de lo que trataba ese texto. Y nos ofrece sugerencias a modo de incentivar al lector. O sea que en sí el cierre es prácticamente como decía el desenlace en un cuento. Compañera, eso exactamente. Dígame. dando un aporte más a lo que usted dice, a los párrafos de apertura, recuerde también que ese tipo de párrafo incluye una tipología, que es la síntesis, que es la que resume lo del texto, ¿verdad? Y frases interrogativas, que es lo que plantea el problema que estamos desarrollando. Y la anécdota, que la introducción de la anécdota es la historia cuya función atraer al lector y que más o menos el lector tenga como un antecedente al problema. Y la cita, es posible la utilización de cita siempre y cuando, ¿verdad? Tenga relación en el tema en que estamos tratando. Así es. Lo que tenemos que tener en cuenta que todos los escritos, que cuando nosotros redactamos es en función quién va a leer eso, para quién lo estamos haciendo. Y de ahí va a depender nuestro texto. Compañeros, en sí el párrafo lo que es el párrafo de transición o el párrafo transitivo, bueno, es aquel que sirve para poder dar un cambio en el contexto del tema, como usted anteriormente nos estaba diciendo. Correcto. Que se está tratando en el escrito, un documento, lo que sea, o un cuento que se está redactando. Ajá. También se utiliza como una unión para la continuación del texto o para pasar de una parte a otro del mismo tema que se está abordando. Correcto. Recordemos también que en todo esto, ¿verdad? En relación a redactar un párrafo, es ahí donde llegan las reglas de acentuación, que son importantes. ¿Por qué? Porque un mal empleo de una tilde nos cambia totalmente la palabra. Entonces, en eso tenemos que tener mucho, sí, de acento, o sea, nos cambia totalmente. ¿Qué es el acento? Es donde recae la mayor fuerza de voz. Estaba leyendo en el capítulo 5, dice que el dominio de la ortografía refleja una buena imagen, dice, de quien redacta los textos, y es muy cierto, porque en tildes, en acentos, en una coma, usted ya lee corrido, entonces eso tenemos que también tener un poquito de chequear, de dar el bien explícito, mismo dice que es el que lleva la tilde. El acento prosódico, que es el que ya lleva el acento y no se le coloca la tilde. Y el diacrítico, que es el que sirve para diferenciar las distintas funciones de las palabras dentro de las oraciones. Esos son los diferentes tipos de acento. O sea que cada palabra prácticamente tiene que llevar un acento, digamos, la palabra que lo necesita tiene que llevar un acento para que se pueda diferenciar uno con otro. O sea, porque si no pierde el sentido de la palabra. Ok. Mire qué cosas, ¿verdad? Porque uno de repente, uno habla o escribe y no tiene como eso en mente de repente, porque como dice usted, el prosódico, que tiene un acento pero no se coloca la tilde. O sea, es bien contradictorio, pues, porque si usted se pone a pensar en el acento prosódico, yo digo, no, esa palabra no lleva ningún acento.
O sea, ¿por qué no la colocan? No colocan la tilde. Y esto se debe por las reglas de acentuación, que no todas las palabras se acentúan, pero si se recae en la mayor fuerza de voz, solo se pronuncia. Correcto. Compañeros, es muy importante lo que es el uso de acentos, porque así podemos distinguir lo que la persona nos está dando a entender. Pero también vemos que existen reglas para determinar en qué la sílaba va el acento ortográfico, o sea, la tilde. Y también vemos que tenemos 4 tipos de palabras que determinan la acentuación, que son las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vemos que las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Sí, exacto. Y se les marca la tilde en aquellas que terminan en N, S y vocal. También vemos que existen las palabras graves, que son las palabras que se les llama también palabras llanas, que son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas, que son aquellas que la intensidad de la voz va en la antepenúltima sílaba. Y tenemos las palabras sobreesdrújulas, que son las que llevan la intensidad de la voz, llevan una fuerza en la intensidad de la voz. O sea, que son como más fuertes, o sea, como que son las que se dejan ver, ¿verdad? O sea, pienso yo, no sé si estoy en lo correcto. Sí. Porque digo yo que a la larga las palabras esas son las que se escuchan más fuertes. Ajá, la mayor fuerza de voz recae donde va el acento. Okay. Compañeros, dentro de las reglas de acentuación, si ustedes se fijan, hay un poquito de complejidad en muchas ocasiones en cuanto a las agudas y las graves. Si ustedes se fijan, el compañero dijo de que las agudas se acentúan en la última sílaba y llevan su acento si terminan en N, S o vocal. Ajá, y las graves no se acentúan si terminan en N, S o vocal, solo se le da la mayor fuerza de voz, pero si pues, recae en N, S o vocal no se pueden acentuar. Es lo que estábamos hablando del acento prosódico. Compañeros, también faltó recalcar también lo que son algunas palabras, porque en las palabras agudas, como ejemplo, tenemos también, algún, jamás, según, sin, además. Esos son unos ejemplos de palabras agudas. También tenemos lo que son las palabras agudas con tilde: Perú, acción, sofá, café, organización. Las palabras graves, algunos ejemplos tenemos: árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar. Tenemos las palabras graves y el dictongo, que se acentúan a pesar de terminar en vocal, rompiendo de esta forma el dictongo. También las palabras esdrújulas. Algunos ejemplos de palabras esdrújulas tenemos que América, Bélgica, música, miércoles, sílaba, máquina, etc. Y también las palabras sobreesdrújulas, que como ejemplos tenemos: devuélveselo éticamente, fácilmente, rápidamente. También, compañeros, cabe recalcar que las palabras esdrújulas todas se acentúan. En las esdrújulas siempre va el acento. Ajá, en todas. No hay excepciones de regla. Bueno, compañero, Exacto, sí, ha sido como muy bien importante. retroactivo, ¿verdad? Diga, compañero Darío. Viendo este módulo 5, ¿verdad? Siento yo que el propósito de este módulo es dar a conocer los diferentes tipos de párrafos, saber cuándo se debe aplicar dependiendo del contenido, saber cuándo se debe poner tilde, cuándo se debe acentuar, cuándo, o sea, nos está enseñando realmente a cómo redactar un párrafo correctamente. Ahí nos dan todas las palabras, las que se acentúan, las que no. Entonces, ese es el propósito de este párrafo, porque muchas veces creemos que podemos redactar. A mí muchas veces me ha pasado y siempre me voy a Google. Esta palabra la siento que lleva alguna tilde o estoy insegura
Entonces, ese párrafo nos ayuda a esto, pues, a redactar, que a veces dicen, no, no es tan importante llevar esta clase, pero realmente nos ayuda a redactar y más para la carrera que estamos, ¿verdad? Sí, a la redacción. Sí, porque una palabra mal puesta o una tilde mal puesta, un acento mal puesto, realmente de que cambia todo un párrafo. Realmente lo cambia porque da el giro para otras cosas. Realmente. Exacto. Realmente que muy, como dice usted, compañera, muy, muy interesante. Cada clase tiene algo muy interesante y pues yo siento también que este módulo nos ha ayudado mucho para que nosotros podamos diferenciar tipos de párrafos, tipos de acento, dónde lleva un acento, cuándo no lo lleva. Entonces, muy, muy, muy interesante realmente. Pues si alguien más tiene alguna conclusión o algo del tema, porque creo de que nosotros, para al menos a mí, lo tengo claro. Solamente, compañeros, solamente agregar que es muy importante el tipo de esto de implementar este tipo de lo que nos está enseñando la licenciada, ya que al momento de redactar se nos va a facilitar y pues es muy importante respetar todo lo que son los acentos, lo que vamos a avanzar ante nuestra carrera, poder redactar como se debe. Así es. Compañera Concepción, ¿tiene algo que aportar? Si no, pues nos damos por despedidos. Y pues la verdad que un gusto, placer siempre, ¿verdad? Estar aquí en el foro entre nosotros debatiendo más que todo nuestros conocimientos para que todos entendamos un poco más si algo nos hace falta. Bueno, yo creo que es importante mantenernos a diario con los conocimientos actualizados, por así decirlo, en nuestros cerebros, ya que no solo vemos una cosa diaria. Por ejemplo, en nuestra carrera profesional, yo soy maestra y eso lo tengo que practicar a diario, o sea, enseñárselos a mis alumnos. Y enseñarlos, sí. Y es muy importante, pues, en esta ocasión estar hablando de eso y muchas veces a uno se le escapan ciertas cositas y ya con esto, pues, uno vuelve a recapitular las reglas de acentuación y todos los tipos de párrafos. Muy bueno. Bueno, compañeros, que pasen una feliz tarde, ¿verdad? Igualmente. Igual nos seguimos viendo en la clase. Bye. Okay. Saludos, bye. Feliz tarde. Muchas gracias, compañero. Feliz tarde, compañera.